Años después de derrotar a Cartago, Roma se enfrentó a un nuevo desafío, un imperio oriental con ejércitos colosales y elefantes de guerra. Antíoco el Grande, rey del imperio seleucida, había extendido su dominio por Asia y soñaba con conquistar Grecia. Pero no contaba con la astucia romana. Roma envió a su mejor general, Lucio Escipión, hermano de Escipión el africano. Lo acompañaba una leyenda viviente, un héroe de la Segunda Guerra Púnica. Los ejércitos se encontraron en Magnesia, en una llanura sofocada por el calor y la tensión. Una tormenta de acero y orgullo estaba por comenzar. Quédate, porque te contaré cómo Roma venció a un rey que se creía invencible, y cómo una sola batalla decidió el destino del mundo helenístico. Antíoco el Grande no era cualquier rey, gobernaba un vasto imperio que iba desde el mar Egeo hasta las tierras profundas de Persia, lleno de poder y ambición. Tras la derrota de Macedonia y el ascenso de Roma como potencia dominante en Grecia, Antíoco creyó que había llegado su momento para intervenir en Occidente. El rey cruzó el mar y ocupó diversas ciudades griegas, asegurando alianzas locales con aquellos que aún se oponían a la influencia romana en la región. Pero esa acción encendió las alarmas en Roma. El Senado no podía permitir que un monarca oriental amenazara el nuevo equilibrio del Mediterráneo. Así, decidieron enviar una fuerza militar al Asia Menor, liderada por el cónsul Lucio Cornelio Escipión, acompañado por su célebre hermano, Escipión el africano. Aunque enfermo y ya retirado, el africano aceptó volver al campo de batalla para dar una última lección de guerra al mundo. El ejército romano que desembarcó en Asia Menor no era enorme, pero era disciplinado, curtido por las guerras púnicas y apoyado por aliados poderosos. Entre esos aliados destacaban los soldados de Pérgamo, un reino local gobernado por Eumenes II, firme enemigo de los seleucidas y defensor del orden romano. Mientras tanto, Antíoco reunía su ejército en Sardes. Su ejército superaba en número al romano y estaba lleno de diversidad: sirios, medos, persas y mercenarios griegos. Pero lo más impresionante era su caballería pesada y los elefantes de guerra, animales enormes que causaban terror con solo acercarse al campo de batalla. El encuentro se pactó cerca de Magnesia del Sípilo, una llanura extensa al oeste de Anatolia, entre el monte Sípilo y el río Hermo. Antíoco eligió un terreno abierto, ideal para su caballería y elefantes, creyendo que Roma se vería superada por su potencia militar. Lucio Escipión, sin embargo, aceptó la batalla con plena confianza, consciente de que los seleucidas no estaban tan cohesionados como aparentaban. La formación romana se organizó con precisión: infantería legionaria al centro, caballería a los flancos y aliados de Pérgamo protegiendo la retaguardia. El ejército seleucida, en cambio, era una exhibición de exotismo bélico: honderos de Rodas, arqueros persas, carros falcados y más de 50 elefantes distribuidos por la línea. La noche anterior a la batalla fue tensa. Se oían los bramidos de los elefantes mezclados con los cánticos de los diferentes pueblos al servicio del rey. Ambos líderes sabían que al amanecer decidirían el futuro de Asia Menor y quizás de todo el equilibrio de poder en el mundo helenístico. Cuando el sol empezó a asomar tras las colinas, los estandartes romanos se alzaron en silencio. Los soldados se miraban unos a otros, preparados para el destino. El combate comenzó con un estruendo de tambores. Antíoco ordenó avanzar su ala derecha, liderada personalmente por él, montado sobre su caballo real. Con gran ímpetu, la caballería seleucida arremetió contra la izquierda romana, tratando de romperla de inmediato antes que el resto del campo entrara en acción. El ala romana resistió la primera carga, pero la fuerza del impacto fue devastadora. La línea se tambaleó mientras los hombres luchaban por mantener la cohesión. Antíoco vio una oportunidad. Impulsado por la adrenalina, rompió la formación y penetró con su escolta hacia el campamento romano, buscando desorganizar su retaguardia. Pero esa decisión fue peligrosa. Al alejarse del núcleo de su ejército, dejó al centro seleucida expuesto y sin dirección clara en el momento más crítico. En el ala izquierda seleucida, los elefantes avanzaron, pesados y furiosos, lanzando a los soldados enemigos por los aires como si fueran muñecos. Los soldados de Pérgamo, sin embargo, estaban preparados. Usaron antorchas, proyectiles encendidos y flechas para espantar a los elefantes y desorganizar su carga. Muchos animales, asustados por el fuego y el ruido, retrocedieron, aplastando accidentalmente a las tropas seleucidas que estaban justo detrás de ellos. Ese caos abrió una brecha que los aliados de Roma no dudaron en aprovechar. Cargaron con decisión, empujando hacia el centro enemigo con ferocidad creciente. Mientras tanto, los legionarios del centro romano esperaban la orden de avanzar. Su disciplina era absoluta. No había gritos, solo respiraciones contenidas y ojos fijos.
Cuando Escipión dio la señal, los estandartes se movieron al frente. Las legiones avanzaron como una marea firme, escudos delante y lanzas listas para el choque. La infantería seleucida, pese a su número, carecía de la organización romana. Eran contingentes diversos que hablaban idiomas distintos y seguían tácticas dispares. Cuando las dos líneas chocaron, se escuchó un sonido seco, terrible. Espadas cortaban el aire, escudos se quebraban y los gritos cubrían el cielo. Los legionarios romanos empujaban sin cesar, con movimientos mecánicos y cruel precisión. No luchaban por gloria personal, sino como una máquina perfectamente entrenada. Eumenes, desde la retaguardia, vio el momento decisivo. Ordenó a su caballería rodear el flanco seleucida debilitado por la retirada de los elefantes. Ese movimiento envolvente fue letal. La línea de Antíoco comenzó a desmoronarse por los costados, atrapada entre las legiones y los jinetes pergamenos. Antíoco, aún en la retaguardia romana, comprendió que había cometido un error fatal. Su intento de ataque sorpresa lo había separado del centro del combate. El pánico empezó a propagarse entre los seleucidas. Sin liderazgo visible y con sus unidades rodeadas, comenzaron a retroceder dejando armas y escudos atrás. Los romanos, viendo la retirada, no dieron tregua. Continuaron avanzando, decididos a no dejar sobrevivientes que pudieran reorganizarse. La retirada seleucida no fue ordenada. Fue una estampida. Hombres chocaban entre sí, se caían, gritaban en lenguas distintas, intentando huir del avance romano. Las legiones no se detenían. Avanzaban paso a paso, cortando, empujando, derribando a quien se interpusiera. Cada pila de cuerpos era solo una señal de progreso. Los jinetes de Pérgamo envolvieron por completo el flanco izquierdo seleucida. Nadie podía escapar. Las unidades que no caían rendidas simplemente huían sin mirar atrás. Antíoco, al enterarse del colapso de su ejército, quedó paralizado. Había apostado todo al golpe inicial y ahora veía cómo su imperio se desmoronaba en horas. Trató de reagrupar su caballería, pero ya era tarde. Sus oficiales murieron, huyeron o simplemente ignoraron sus órdenes. El campo de batalla estaba perdido. Los elefantes, antes símbolo de su poder, se convirtieron en obstáculos. Sus cuerpos enormes bloqueaban caminos y embudos por donde los seleucidas intentaban escapar. Escipión, aún montado cerca del centro, no celebró. Sabía que la guerra no terminaba con una victoria, pero en su rostro se notaba la satisfacción. La moral romana estaba por las nubes. Los estandartes avanzaban erguidos. Los soldados gritaban el nombre de Roma mientras tomaban el campamento enemigo abandonado. El campamento de Antíoco estaba repleto de tesoros, suministros y símbolos reales. Al caer en manos romanas, fue una señal inequívoca de victoria total. No hubo necesidad de perseguir durante días. La desorganización seleucida hizo imposible una resistencia organizada. En menos de una jornada, todo su ejército estaba disperso o muerto. Cientos de soldados enemigos se rindieron. Otros se escondieron entre colinas o fingieron estar muertos, temiendo la implacabilidad de las legiones romanas. Los romanos recogieron los estandartes caídos y enterraron a sus muertos con honra. Fue una victoria limpia y rápida, como Escipión siempre había planeado. En total, se estima que más de 50.000 soldados seleucidas murieron, mientras que las bajas romanas fueron apenas unas pocas centenas. La noticia corrió rápido por Asia Menor. Ciudades que antes temían a Antíoco ahora recibían emisarios romanos y prometían lealtad al Senado. Eumenes de Pérgamo fue celebrado como un héroe. Su conocimiento del terreno y su caballería fueron claves para envolver y colapsar al enemigo. Los senadores romanos, al recibir la noticia, comenzaron a preparar tratados y exigencias. Sabían que el imperio seleucida estaba herido y no podían dejarlo respirar. Antíoco escapó con vida, pero con su prestigio destruido. De emperador temido pasó a ser un fugitivo implorando la paz en condiciones humillantes. Roma no buscaba su destrucción total, pero sí su sumisión. El equilibrio de poder en el mundo conocido acababa de cambiar para siempre. La diplomacia romana se activó de inmediato. Mientras los generales recogían trofeos, los emisarios ya redactaban tratados, sabiendo que Magnesia cambiaría el equilibrio de Asia Menor. Antíoco envió emisarios humillados al campamento romano. Ofrecía oro, territorios y rehenes. Ya no negociaba como rey, sino como vasallo, suplicando clemencia. Roma exigió condiciones duras: entregar elefantes, rendir flota, abandonar Asia Menor y pagar una indemnización colosal. Cada cláusula era un golpe al orgullo seleucida.
Una de las exigencias más simbólicas fue la entrega de su propio hijo, Antíoco el joven, quien sería llevado a Roma como rehén político. Así se aseguraban de que no hubiese rebelión futura. Si el padre quebraba el tratado, el hijo lo pagaría con su vida o esclavitud. El tratado fue firmado cerca de Sardes. Los generales romanos no se molestaron en visitar Antioquía. Preferían que Antíoco se humillara en tierra conquistada. Mientras tanto, Escipión Asiático fue recibido con celebraciones imperiales. Su victoria era comparada con la de su hermano en África. Roma tenía 2 Escipiones inmortales. La provincia de Asia fue creada poco después. Las ciudades griegas, antes protegidas por los seleucidas, ahora pasaban a ser parte del dominio romano. Eumenes de Pérgamo recibió vastos territorios como recompensa. Se convertía en uno de los reyes aliados más poderosos y leales al Senado romano. El imperio seleucida jamás se recuperaría. Aunque conservaron Siria y Babilonia, su prestigio y su fuerza militar fueron reducidos a una sombra de lo que fueron. En las crónicas griegas se describió Magnesia como una destrucción repentina. Incluso los soldados veteranos no creían que el mayor ejército asiático hubiese caído en una sola tarde. Muchos escribas y poetas comenzaron a glorificar a Roma, ya no como una amenaza lejana, sino como el nuevo árbitro del destino del mundo. La victoria también provocó temor. Otros reinos helenísticos comenzaron a buscar alianzas o tributos voluntarios, mejor amigos de Roma que víctimas de sus legiones. Escipión regresó a Roma cargado de oro y trofeos. En su desfile triunfal se mostraban los estandartes capturados, elefantes domados y rehenes ilustres. Pero también hubo críticas. Algunos senadores creían que Roma se expandía demasiado rápido. Otros temían que los generales exitosos se convirtieran en tiranos. El botín de guerra fue tan enorme que permitió reducir impuestos en Italia. Muchos ciudadanos comenzaron a ver la guerra como fuente de prosperidad directa. Los veteranos de Magnesia recibieron tierras en Hispania y África. El ejército estaba contento, recompensado y listo para nuevas campañas si se requería. Magnesia no solo cerró una guerra, abrió una nueva era. Roma ya no era un poder occidental. Era ahora una fuerza imparable en todo el Mediterráneo. Años después de la batalla, los ecos de Magnesia aún retumbaban en la política oriental. Antíoco, humillado, intentó reponerse, pero incluso sus súbditos lo veían con desconfianza. En el año 187 a.C., el rey fue asesinado mientras saqueaba un templo para pagar la deuda impuesta por Roma. Su final fue tan triste como inevitable. Los romanos nunca olvidaron la facilidad con que destruyeron al mayor ejército asiático. Desde entonces usaron la batalla como advertencia para cualquier monarca ambicioso. En el Senado la victoria de Escipión fue discutida durante meses. Algunos creían que había negociado demasiado. Otros lo consideraban un héroe al nivel de Rómulo. La expansión hacia Asia significó también el inicio de nuevas tensiones. Roma debía aprender a manejar provincias lejanas, culturas distintas y reyes aliados con ambiciones personales. Pérgamo, Rodas y otras ciudades griegas se beneficiaron por un tiempo, pero pronto descubrieron que estar cerca de Roma era peligroso, incluso siendo amigos. Las legiones romanas volvieron a casa invictas. Los soldados hablaban de elefantes aterrados, carros destrozados y generales extranjeros huyendo como esclavos. Era una historia que fascinaba a todos. Las monedas conmemorativas de Magnesia comenzaron a circular. En una cara, Marte victorioso. En la otra, un elefante encadenado. Un símbolo claro de dominio absoluto. En las escuelas de retórica, los jóvenes aprendían el discurso que Escipión pronunció antes del combate. Era citado como ejemplo de liderazgo sereno pero firme. Los templos se llenaron de ofrendas. Los augures declararon que los dioses habían favorecido a Roma como nunca antes. El culto a la victoria se fortaleció. Pocos años después comenzaban los conflictos con Macedonia y el reino de Bitinia. Magnesia no fue el fin de las guerras, sino un trampolín hacia nuevas conquistas. Los historiadores antiguos coinciden en algo. Magnesia marcó el fin de la hegemonía asiática en el Mediterráneo oriental. Roma era ahora el verdadero árbitro del mundo helénico. Las familias nobles de Roma comenzaron a enviar a sus hijos a aprender griego. Ya no era necesario temer a Oriente, ahora era útil dominarlo. Las rutas comerciales florecieron. El trigo de Asia, las especias de Siria y los tejidos finos llegaban por mar a los puertos romanos como tributo, no como comercio. Algunos filósofos griegos decían que Roma no conquistaba con espadas, sino con orden. El sistema romano absorbía pueblos y los transformaba sin destruir su esencia. Pero no todo era gloria.
Los veteranos que regresaban a casa también traían historias de traición, enfermedades, sufrimiento y compañeros perdidos en tierras lejanas. Aún así, la leyenda de Magnesia se volvió parte del imaginario romano. Fue una victoria sin precedentes, lograda en suelo extraño contra un enemigo imponente. Los restos del campo de batalla, siglos después, aún mostraban fragmentos de lanzas, monedas partidas y huesos olvidados, una cicatriz silenciosa de un imperio en ascenso. Magnesia selló la suerte del imperio seleucida y elevó a Roma a un nuevo nivel. Un paso más hacia su destino como dueña del mundo conocido. Gracias por acompañarme en este viaje al año 190 a.C. para revivir esta decisiva batalla. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y tu comentario. Cada día subimos una nueva batalla romana contada como nunca antes. Activa la campanita para no perderte ninguna. Y ahora sí, me despido. Hasta pronto, generales, nos vemos en el próximo combate.